Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este lunes 20 de marzo. Es la semana de memoria de nuestro gran Monseñor Romero. El jueves tenemos un compromiso en el Hospitalito La Divina Providencia. El padre Chopin, Vicente Chopin, va a presentar junto con un equipo, entendemos, una reedición del libro Mártires del Salvador, que recoge pensamientos, testimonios, y que estamos invitados a participar de esta presentación del libro. El padre Vicente lo acaba de dar a conocer, nos ha invitado, nos sentimos invitados y esperamos en Dios poder participar este jueves a las 6 de la tarde en el Hospitalito La Divina Providencia. Se vienen acontecimientos. Yo estoy seguro que muchos y muchas en sus comunidades tienen actividad sobre Monseñor Romero. Espero participar concretamente en una, que es la de Jardines de Colón, en la comunidad de Eclesial de Base Monseñor Romero, precisamente una comunidad con la que estamos llevando un proceso de formación y vamos a tratar de estar ahí para celebrar a nuestro gran santo Monseñor Romero en esa comunidad. Vamos a la tercera sección de esta homilía. Estamos en el segmento de los hechos de la semana. Y ahora vamos a estudiar aquello que Monseñor Romero llamó las tres opciones. Ya terminamos ayer la número 1, la opción del gobierno. Estamos en la opción de las organizaciones populares. Precisamente Monseñor está valorando y está evaluando muy bien que surja aquello que se llamó la Coordinadora Revolucionaria de Masa. Lo evalúa muy bien Monseñor. Pero Monseñor, como profeta, no se puede quedar callado y hace las debidas observaciones. Yo espero que le demos el seguimiento a estas observaciones, porque precisamente una de las cosas que Monseñor señala es que las organizaciones populares no pueden estar adoctrinando a la niñez, por ejemplo, lo denuncia, ¿no? Dice aquel panfleto, la hojita, decía él: a ti que esperaste en vano que el Dios que está arriba te mandara el pan de cada día. Es decir, los niños y niñas a su corta edad hay cosas que no logran comprender. Y no es bueno, dice Monseñor, que se pretenda hacer patria de esa manera, manipulando, o en este caso ideologizando a los niños y niñas. Monseñor lo denuncia. Y otra denuncia, y que ha sido para mí la frase del día de Monseñor Romero, es la siguiente: me extraña, por ejemplo, ¿por qué tanto clamor contra el imperialismo? Y cuando los periódicos y en todas partes se anuncia la invasión de Rusia a Afganistán, ¿no se ha dicho nada? Es que también el atropello es injusticia, aun cuando lo hagan quienes simpatizan con mis ideas. Si de verdad soy justo, tendré que reprochar la injusticia, aunque sea de mi amigo. Y esto es una voz profética fuerte de Monseñor. Injusticia es injusticia, venga de donde venga. Y si Rusia está cometiendo una injusticia, estamos en 1980, hay que denunciarlo. No solo la injusticia del imperio norteamericano, el imperio yanqui como le llamamos, sino también una injusticia de parte del imperio ruso. Y ahí Monseñor pone el dedo en la llaga. Siguen pensamientos muy bonitos, como por ejemplo el tema de la violencia. Hay un exministro de Educación que se incorpora, anuncia que se incorpora a las FPL y dice: Monseñor, la violencia es un retroceso de la civilización, es la expresión del primitivismo del hombre, cuando ya no se quiere o no se pueden usar los caminos de la racionalidad, pero más que todo es la consecuencia lógica, deplorable, de la estructura misma del pecado. Y de ahí va Monseñor a señalar algunos aspectos. Hoy solo vamos a tocar el primero: el hecho de que se manipule este acontecimiento, este anuncio, para ganar más adeptos
para las fuerzas populares de liberación. Monseñor, como profeta, siempre está poniendo el dedo en la llaga, de un lado y del otro lado. No solamente a uno, ni tampoco se queda callado, ni con los ojos cerrados. Monseñor Romero pone el dedo en la llaga. Oigamos a Monseñor. En este sentido, quiero recordar que tampoco hay que ofender los sentimientos del pueblo en el quehacer político. A mí me alarmó mucho la hojita que se tiró como propaganda de los niños en una manifestación infantil, cuando se le dice a los niños: a ti que esperaste en vano que el Dios que está arriba te mandara el pan de cada día. Yo creo que así no se hace patria. No se trata de destruir los sentimientos religiosos, sino de ponerlos en verdadero servicio al pueblo activo y vivo, como la religión que queremos y que hemos predicado este día de los bautizados. No se trata de ser pasivo, sino de trabajar, pero también orar. Sin oración no puede haber redención. Me extraña, por ejemplo, por qué tanto clamor contra el imperialismo, y cuando los periódicos y en todas partes se anuncia la invasión de Rusia a Afganistán, no se ha dicho nada. Es que también el atropello es injusticia, aun cuando lo hagan quienes simpatizan con mis ideas. Si de verdad soy justo, tendrá injusticia, aunque sea de mi amigo. Los efectos tan dañinos de ciertas reivindicaciones violentas. Yo recogí unos datos esta semana de que ya son 8.200 personas las que han quedado sin empleo por causa de haberse cerrado las fuentes de trabajo provocadas por incendios y por otras locuras. Han dejado, si cada uno de ellos supone un promedio de 4 o 5 personas, unas 40.000 personas sin el sustento que les daba un empleo. Tengamos en cuenta esto para no cometer violencias que no conducen propiamente a una liberación del pueblo. ¿Qué significa, por ejemplo, la toma de la Embajada de Panamá y el atropellar allí la libertad del embajador de Costa Rica sin tener parte en el asunto? Yo quise mediar, pero no se aceptó mi mediación. Ojalá pues que otros que sean más eficaces logren que haya arreglo en estas situaciones. Creo que positivamente esta coordinadora de las organizaciones políticas puede jugar un papel muy importante y muy positivo para el país si su aporte es el de velar, presionar para que las Fuerzas Armadas y el nuevo gobierno cumplan sus promesas. Ser fuerza que obstaculice un proyecto si beneficia al pueblo, sino que al contrario, fuerza que presione el cumplimiento para el bien de nuestro pueblo. Dentro de este capítulo, nuestra iglesia, por obediencia a un evangelio que le exige la predicación del amor y de la paz, no puede estar de acuerdo con las violencias mientras haya recursos racionales y pacíficos. Y donde aprovecho a decir una palabra más sobre el caso del señor exministro de Educación en su opción de pasar a la clandestinidad del grupo guerrillero FPL, aunque ya lo comenté en mi diálogo radial del miércoles.
La violencia es un retroceso de la civilización, es la expresión del primitivismo del hombre cuando ya no se quiere o no se pueden usar los caminos de la racionalidad, pero más que todo es la consecuencia lógica deplorable de la estructura misma de pecado. Por lo tanto, ante el caso que he mencionado, quiero decir estas tres posiciones. Primero, lo han empleado como cebo publicitario de la organización guerrillera que quiere de esta manera hacerse propaganda y entusiasmar a más jóvenes. He dicho muchas veces, seamos críticos y no gregaristas. Y no es lícito utilizar la propaganda para presionar las conciencias de los... Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. En este lunes 20, la Iglesia el día de hoy nos manda a estudiar a San José como padre de Jesús, como esposo de María. Era ayer, pero por coincidir con domingo, nos manda para hoy las lecturas. En las lecturas, en la primera seguimos estudiando el segundo libro de Samuel. Y en el Evangelio nos da dos opciones. Yo voy a optar por la lectura de Lucas, existe la de Mateo. Pero quiero tocar el tema de la presentación que nos hace el Evangelio de Lucas. En esta fiesta de San José, lo que importa es conocer cuál es el plan de Dios con ese niño Jesús, el plan de Dios con ese José que ayer explicamos como padre putativo. Hoy vamos a ahondar un poquito más sobre esto. Y el papel de María, su mamá, lo que podemos llamar nosotros y nosotras el papel de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. La intención es ver cómo de estas lecturas sacamos enseñanza para usted y para mí y poder meternos en esa realidad de la Sagrada Familia y hacer nuestra la misión de esos tres, de Jesús, de José y de María. La primera lectura entonces está tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 4 hasta el 16, y dice lo siguiente: En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor: Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor: Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es la promesa de Dios para que el reinado de David nunca se termine. En esta expresión, en esta profecía que Dios le dice a Natán, dile a David esto, David puede morir en paz. Ayer hablábamos de esos tres David. El David joven, el David que todavía no es rey, el David que ya es rey, y el David que es el hijo del pecado. Son tres David que podemos conocer a través de la Sagrada Escritura. En sus días, David tiene grandes éxitos, sobre todo en el segundo David, David como rey. David, rey, logra la unificación de las 12 tribus de Israel. Esto parecía algo imposible. Cada tribu
andaba por su lado. Y David logra que esas 12 tribus se conformen en un solo pueblo. Salomón recibe de herencia de David precisamente un pueblo unido, pero por la situación particular de Salomón, que en su momento lo vamos a estudiar, el reino se parte en dos y nunca más volvió a consolidarse. Dios, a pesar de saber que el pueblo es duro de cabeza, hace que Natán le comunique esta buena noticia a David. David puede morir en paz. Su reino está garantizado. Vendrá otro descendiente de él. En este caso, usted y yo sabemos que es Jesús, pero en el momento no se sabía quién iba a ser. Por eso es normal que cuando Jesús va predicando, sobre todo en los sinópticos, a él le griten: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Porque la gente esperaba que alguien apareciera tomando el trono de David y los hiciera felices como fueron felices en el tiempo del rey David. Cuando llega Jesús, a él le dicen Hijo de David, pero Jesús nunca acepta ese título, porque Jesús es más que el Hijo de David. ¿Consolida el reino? No, es que Jesús hace más que consolidar el reino. Es que Jesús no es el rey de Israel, es que Jesús es el rey del universo. Y esto no lo entendemos fácilmente, sobre todo cuando somos proselitistas y fundamentalistas, porque por esta palabra de Natán creemos que entonces Jesús es el nuevo rey de Israel. Nada que ver. Jesús es rey del universo. Sí, rey de reyes, pero no rey de Israel. Eso se acabó. Jesús superó. Por eso, ahora que entendemos este segmento del segundo libro de Samuel, así como lo estamos dando a conocer, ahora tenemos que irnos al Evangelio de Lucas. Porque si no lo entendemos con el segundo libro de Samuel, lo vamos a entender con Lucas, capítulo 2, del 41 al 52. Y dice lo siguiente: para la fiesta de Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según costumbre. Al terminar esta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se quedaron desconcertados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él replicó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Regresó con ellos. Ellos no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en el saber, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Les decía que en esta escena vamos fácilmente a comprender mejor lo que pasa con Jesús. Decíamos que la iglesia nos presenta hoy la fiesta de San José, y con estas lecturas tenemos la opción de Mateo, también sobre el momento en que José duda de recibir a María, pero un ángel en sueños habla con José. Es la diferencia de Mateo. Mateo, el ángel habla con el hombre. En Lucas, el ángel habla con María. Por eso el protagonismo en Lucas es de María, no es de José. En Mateo sí, porque Mateo tiene la intención de presentarnos a un Jesús como nuevo Moisés. Entonces Jesús tiene que estar conectado con el rey David, con Abraham, porque es el nuevo Moisés. En Lucas, Jesús es presentado como el Hijo de Dios, pero un Hijo de Dios
que nace para los paganos, no para los judíos. Por eso aquí hay un quiebre. Mientras Natán le habla de una profecía a David, que su reino está seguro porque va a venir un descendiente, ese es Natán allá en la segunda libro de Samuel. Aquí hay una figura nueva, un niño nacido de una doncella. La doncella no es hija de David, no es de la descendencia de David, no es de la tribu de Judá. Hemos dicho que si Isabel es descendiente de Aarón, entonces María es descendiente de la tribu de Aarón, y Aarón es del sacerdocio, no del reinado. Entonces Lucas nos presenta hoy a un Jesús niño de 12 años. Según la ley judía, a los 12 años Jesús ya tiene derecho de ir a la sinagoga. Y curiosamente Lucas presenta a un Jesús que es más que un judío, porque no solo tiene el derecho de ir a la sinagoga, sino que está en el templo. Y este es un dato original de Lucas, no hay paralelo. Está en el templo. ¿Qué está haciendo Jesús en el templo? Escuchando a los doctores y haciéndoles preguntas. ¿Cómo funciona esa cristología de Lucas? Está diciendo, Jesús es más que un judío, porque el judío en ese momento él puede ir a la sinagoga y aparece en el templo. Cuando su padre y su madre lo encuentran, vamos a ser testigos entonces de dos diálogos. El diálogo con los doctores de la ley, porque hace preguntas, y el diálogo con los papás. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús dice, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar ocupado de las cosas de mi Padre? Ellos no entendieron nada. El diálogo con José y con María tiene, por el sentido que le da Lucas, tiene una nota bien importante. José guarda silencio. María es la que habla, porque el ángel ha hablado con María en Lucas, no con José. Con José habla en el Evangelio de Mateo. En Lucas, el ángel se le aparece a María. Por eso María es la protagonista, porque es la que ha hablado con el ángel. Y el niño Jesús dialoga con ellos para explicarles, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. María, dice Lucas, no entendió eso. Los dos no entendieron nada. Pero María guarda todas estas cosas en su corazón. Y esto queda tácito, que María no entiende nada. Un día lo va a entender. Quizá cuando María contempla a su hijo clavado en la cruz, termine de entender la misión de Jesús, eso de dedicarse a las cosas de su Padre. María no lo entiende, pero respeta. José no entiende y guarda silencio. Son dos actitudes. Entonces el José que nos presentamos hoy, que la iglesia nos presenta hoy a través de estos textos, el José que la iglesia nos deja, es un José que guarda silencio. Es un José que no entiende. Según Mateo, José recibe la misión del ángel. Toma a María, no temas. El hijo que va en sus entrañas no es de un hombre, es de Dios. Tómala. Y José, en Mateo, obediente, toma a María. José, en Lucas, guarda silencio. Uno puede decir, ¿y por qué guarda silencio José? ¿Y por qué María no aparece tanto en los textos? Porque el protagonista no es ni José, ni la protagonista es María. El protagonista es Jesús. Y este niño de 12 años hace ver su hogar de Nazaret como un lugar de respeto. José guardando silencio, María que no entiende, pero guarda esas cosas en su corazón. Jesús ya está claro, debe dedicarse a las cosas de su Padre. En esta fiesta de San José, es bueno contemplar esa faceta de José en Lucas, un hombre prudente que guarda silencio. Tarde o temprano
van a entender cuál es la misión de Jesús. Por ahora solo comprenden la misión de ellos: hacer que Jesús crezca en sabiduría, en estatura y en gracia. Y ese es el gran trabajo de José, y ese es el gran trabajo de María: hacer que el niño crezca en sabiduría, en estatura y en gracia. Después vendrá lo definitivo. Por ahora la misión de María, la misión de José, es dejar que Jesús crezca en sabiduría, en estatura y en gracia. Y usted y yo debemos también encontrar cuál es nuestra misión: dejar que Jesús crezca en la comunidad, en la familia, en usted mismo, conmigo mismo, que crezca en sabiduría, en estatura y en gracia. Lo demás viene después. Bendiciones para todos y para todas.